Si un médico alguna vez te dijo, lo vamos a intubar, es muy probable que por tu mente apareciera una sola pregunta. ¿Se va a morir? Y no es una pregunta exagerada, es una pregunta humana, porque esa frase no suena a procedimiento, suena a que está grave, suena a UCI y muchas veces suena a despedida. Su estado es crítico. Tenemos que intubarlo para que pueda respirar. ¿Intubarlo? Doctor, ¿va a sobrevivir mi padre? Y el problema no es el miedo, el problema es que muchas veces no se detienen a explicarte lo que realmente significa esa frase. Así que hoy vamos a explicarte sin dramas, sin mentiras y con medicina real. Y este video es para dos tipos de personas, el paciente o el familiar que está asustado, pero también para los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, entre otros, que no trabajan todos los días en UCI y que quieren entender mejor de qué se trata este procedimiento. Si eres una de estas personas, pues te invito a quedarte a ver este video. Yo soy Luis, médico intensivista, y aquí te vamos a explicar la medicina crítica de manera clara, humana y con fundamento. Comenzamos. Audio Jungle. Como dice el dicho, comencemos desde el principio. Antes de comenzar con las causas y otras cosas, comencemos por lo básico. ¿Qué significa intubar? Intubar es colocar un tubo en la tráquea y este tubo puede ingresar por la nariz en una intubación nasotraqueal, pero también lo más frecuente es que ingrese por la boca en una intubación orotraqueal. Esto para asegurar la vía aérea y garantizar una ventilación adecuada. Dicho de manera fácil, es ayudarle al cuerpo a respirar cuando ya no puede hacerlo por sí solo. Y esto no es rendirse, esto no es ya no hay nada que hacer. Esto es intervenir de manera oportuna ante un problema. Ahora, para entender cómo llegamos hasta ese punto, pues es importante entender algo clave. Respirar no solamente es meter y sacar aire. Respirar implica muchas cosas. Implica oxigenar la sangre, eliminar de la sangre hacia el exterior por medio de la respiración el CO2 y todo esto sin que el cuerpo se agote. Y aquí viene la analogía central de este video. Respirar se puede convertir como correr en una maratón. Cuando estás sano, respirar es como caminar, como trotar, o estando con un buen estado físico, ni lo piensas. Pero cuando estás grave, respirar puede ser como correr una maratón, sin entrenamiento previo, en subida, con calor y con una mochila llena de piedras. Aquí cada respiración cuesta, cada respiración consume energía y cada respiración te cansa. Y el cuerpo a la final es como cualquier atleta, tiene su límite. Ahora que llegamos a este punto, vamos a hablar cuáles son las causas más frecuentes de intubación. Y estas no son raras, no son exóticas, de hecho, en la práctica casi siempre son las mismas. Así que vamos a hablar una por una. La primera es la insuficiencia respiratoria. Esta es la causa más frecuente. Y aquí el problema es que los pulmones no están logrando cumplir su función. El oxígeno no entra bien a la sangre, lo que llamamos hipoxemia, el CO2 se acumula y genera acidosis respiratoria y el cuerpo entra en alarma. El cerebro, el corazón, así como otros órganos no toleran bien la falta de oxígeno. Y además el paciente está respirando rápido, profundo, forzado, como alguien que ya va en el kilómetro 40 de esta maratón. Y aquí la pregunta no sería, ¿lo intubamos o no? La pregunta realmente sería, ¿cuánto daño más vamos a permitir que se genere antes de intubarlo? Intubar en este punto no es exagerado, es realmente protector. Y ahora pasemos a la segunda causa, proteger la vía aérea. Aquí los pulmones no siempre son el problema. El problema es que a veces el paciente no puede protegerse por sí solo. Por ejemplo, en casos de alteraciones del estado de conciencia, secundarios a un ejemplo, un trauma de cráneo, además en intoxicaciones, en convulsiones que continúan con estatus convulsivo o sobredosis de fármaco. En estos casos el riesgo no solamente es respirar mal, el riesgo es aspirar saliva, secreciones, vómito. Esto es como intentar correr esa maratón, pero además con los ojos cerrados. Pero hay escenarios todavía más claros. Por ejemplo, un paciente con un trauma facial grave o una quemadura de la vía aérea. Pueden existir fracturas, sangrado, inflamación y aunque el paciente esté despierto y hablando, la vía aérea puede cerrarse en cuestión de minutos. Aquí intubar no es exagerar, es anticiparse, es asegurar el puente antes de que crezca el río. Eso quiere decir que en estos casos el tubo no solamente ayuda a respirar, sino que protege, previene y compra tiempo muy valioso. Ahora vamos a la tercera causa, una causa muy discutida, muy debatida dentro y fuera de la UCI. Y hablamos del shock. En el shock, el cuerpo está en modo supervivencia total. Aquí la sangre y el oxígeno se redistribuyen
para mantener vivos el corazón, el cerebro y otros órganos vitales y así mantener vivo al paciente. En este punto, nada sobra y todo cuenta. Y aquí va un dato clave. En estos pacientes, cuando además tienen una respiración rápida, profunda, forzada, se puede llegar a consumir hasta el 20% del gasto energético total. Esto quiere decir que 1 de cada 5 litros de gasolina del cuerpo se van solamente en respirar. Y esto en un cuerpo que ya no tiene reserva se vuelve insostenible. Ahora, es importante que quede claro que no lo vamos a intubar solamente porque tiene shock. Obviamente esto tiene que estar acompañado de otra situación. Por ejemplo, un paciente con una neumonía grave, con un SDRA, que ya no hemos logrado sostener una buena oxigenación y ventilación con métodos menos invasivos que la intubación. O también podemos hablar de otro paciente que tiene deterioro neurológico, por ejemplo, por una encefalopatía séptica y que ya por su nivel de conciencia alterado o disminuido no puede proteger su vía aérea. Esto quiere decir que no lo intubamos solamente por shock, sino porque tiene shock y además otras situaciones que empeoran su estado. Y llegado hasta aquí, intubar a este paciente es quitarle una carga enorme. Esto es como decirle al cuerpo, tranquilo, yo te ayudo, deja de gastar energía solamente para respirar y guárdala para sobrevivir. Es como apagar las luces de una casa en un apagón para que siga funcionando el refrigerador, ya que solo tienes un generador pequeño. Bueno, esto de los apagones quizás lo comprendemos un poco más los que vivimos en países de bajos y medianos ingresos. Pero bueno, este no es un video de política, así que dejemos eso a un lado. Además de las causas que ya mencionamos, que considero son las más importantes en el medio de medicina crítica, existen otras causas de intubación, incluso intubaciones programadas para una cirugía que requiera anestesia general, por ejemplo, una colecistectomía laparoscópica e incluso cirugías estéticas. Pero obviamente esas causas no motivan este video. Hoy estamos hablando de esa intubación que quizás no la tienes que pensar mucho, es realmente una necesidad. Y ahora algo clave que casi nunca se explica. No solo hablamos de si intubar o no, sino cuándo se intuba, porque se puede intubar de manera tardía, se puede intubar a tiempo o se puede intubar antes de lo indicado. Y esto obviamente no es lo mismo. Intubar tarde es intubar cuando el paciente ya está exhausto, es cuando ya terminó de correr la maratón y se desplomó al llegar. Y aquí podemos encontrarnos ya con hipoxemia severa, acidosis, puede ser una gran inestabilidad hemodinámica e incluso fallo multiorgánico. Y si llegamos hasta este punto, aquí la intubación ya es más difícil, más riesgosa y con más riesgo de complicaciones. Y no porque el tubo sea malo, sino porque llegamos tarde. Intubar a tiempo es la intubación ideal, cuando el paciente todavía tiene reserva, pero es claro que no va a aguantar solo. Aquí la intubación es planificada, ordenada y mucho más segura. Es prevenir antes del desastre. ¿Y qué pasa si intubamos antes de lo indicado? Pues estas cosas también pasan. Intubar demasiado pronto cuando quizás todavía existían otras alternativas también tiene sus riesgos. Exponemos a nuestro paciente quizás a una sedación innecesaria, la ventilación se puede prolongar, más riesgo de infecciones e incluso el desarrollo de debilidad adquirida en la UCI. Es como subir al atleta al coche cuando todavía podía seguir trotando, quizás con un poco de apoyo. Por eso, intubar no es una reacción automática, es una decisión con criterio, ni tarde, ni por reflejo, sino que a tiempo. Ahora, algo importante que siempre tenemos que tener presente es que la intubación no cura la enfermedad, no cura la neumonía, no cura la sepsis, no cura el trauma, no cura el shock. La intubación es un soporte y sirve para darle chance al cuerpo mientras éste se recupera y pueda seguir solo. Y desde el mismo momento en que decidimos intubar, ya estamos pensando en lo contrario. ¿Cómo y cuándo vamos a quitarle ese tubo al paciente? Y ese proceso se llama weaning ventilatorio o liberación de la ventilación mecánica. El objetivo en UCI no es intubar al paciente, el objetivo es real, es llegar a extubarlo, a quitarle ese tubo. Y todos los días, literal, todos los días en la UCI nos preguntamos, ¿el paciente ya puede respirar solo? ¿El paciente ya protege su vía aérea? ¿El paciente terminó de correr esa maratón? ¿Ya superó la causa que lo llevó a la ventilación mecánica? El winning es como reentrenar al atleta. Primero camina, luego trota y luego corre solo. Y aquí viene otro dato clave. También es importante cuando extubamos. Extubar demasiado pronto puede llevar al fracaso y tener que otra vez intubarlo. Y ojo con esto, porque aquí nos jugamos mucho. Reintubar no es un evento neutro. Los estudios han demostrado de manera consistente que los pacientes que requieren ser reintubados tienen más neumonía,
más estancia en UCI y sobre todo mayor mortalidad. Pero irse al otro extremo tampoco es inocuo. Extubar demasiado tarde cuando el paciente quizás ya podría respirar solo, prolonga la ventilación sin beneficio y eso aumenta debilidad muscular, infecciones y delirium. Y además, algo muy importante, incrementa el riesgo de necesitar una traqueostomía. Por eso el winning no es ni una carrera ni una decisión impulsiva, es un equilibrio muy fino, ni demasiado pronto porque la reintubación incrementa complicaciones y la mortalidad, ni demasiado tarde porque prolongar la ventilación genera debilidad, otras complicaciones y procedimientos innecesarios, sino hacerlo a tiempo. Y eso es medicina crítica bien hecha. Hecho. Así que si algún día escuchas, lo vamos a intubar, no quiere decir que se rindieron. Significa que alguien evaluó detenidamente que el cuerpo o el paciente ya no podía seguir solo y que necesita ayuda en ese momento. Así que ya sabes que la intubación no es el final del camino, sino que muchas veces es la que permite que el camino continúe. Y si estás del lado del equipo de salud, recuerda esto, no solamente intubamos tráquea, intubamos personas que tienen familia y es necesario explicar cada una de nuestras acciones. La UCI no solamente son máquinas, es criterio, es fisiología y es humanidad. Si te gustó este video y nuestro contenido te sirve, te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales que te dejo en la descripción. Si eres médico, enfermero u otro personal de salud, te invito a ver otros videos que tenemos en nuestro canal de YouTube que están muy buenos y que te van a ayudar a entender ciertas condiciones relacionadas con la medicina crítica. Si quieres apoyarnos, puedes invitarnos a un café para seguir creciendo y entregándote lo mejor. Así podrás acceder a contenido premium. Por ejemplo, aquí puedes ver que publicamos un post todos los días acerca de temas de medicina crítica y lo más interesante, tenemos infografías que resumen los ensayos clínicos más relevantes de la medicina crítica. Segurísimo te van a interesar. Además, te invito a formar parte de nuestros grupos y canales de Telegram y WhatsApp, donde compartimos contenido médico todos los días. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Luis, el intensivista, y nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle like, suscribirte y comparte con todos tus amigos y colegas. Nos vemos.